Hola amigos de Anticrimen, me da gusto estar con ustedes de nueva cuenta y en esta ocasión para que platiquemos acerca de la criminología. Hablaremos de sus principales características, su método de estudio, su objeto de estudio, el por qué suele ser confundida la criminología y la criminalística. Ambas van a partir de la misma raíz etimológica, estudio del crimen, sin embargo, son diferentes. Mientras que la criminología es causal explicativa, la criminalística es aplicativa y el derecho será normativo. Mientras que el derecho es un control social rígido, porque habrá alguien que con fuerza legítima te puede obligar a que no desplaces determinada conducta. La criminología no es una ciencia normativa, es una ciencia, señalaba, explicativa. Mientras que la criminalística, como auxiliar del derecho penal, es una ciencia aplicativa, que nos va a permitir darle certeza a hechos que estamos investigando. ¿Para qué? Para que en la teoría del caso las partes refieran entonces, si bien no vamos a demostrar hechos, sí las afirmaciones. Iniciemos entonces. Este es uno de los conceptos que suelen ser más utilizados, en el que van a referir que la criminología es una ciencia, como ya habíamos referido, causal explicativa. Pero se añade, será también natural y cultural, y se va a encargar del estudio del fenómeno criminal para conocer sus causas y formas de manifestación. ¿Qué significa esto? Que la criminología es causal explicativa y vamos a explicar precisamente las conductas antisociales y vamos a estudiar a esos sujetos que las cometen. En un video anterior observábamos los 3 niveles de interpretación de la criminología: el crimen, el criminal y la criminalidad. Crimen al sujeto, criminal, la conducta, y la criminalidad, la delincuencia en general. Mientras que en otro video, llamado de igual forma conductas antisociales, referíamos los factores predisponentes, preparantes, desencadenantes, endógenos, exógenos, repelentes, impelentes, es decir, la parte biológica, psicológica y social, porque nuestro sujeto de estudio es un ser biopsicosocial, una esfera biológica, un sistema nervioso, somos seres vivos, una parte psicológica, la psique, la manera particular de ver y entender el mundo, y una parte social porque somos gregarios por naturaleza y tenemos la necesidad imperiosa de cubrir satisfactores a través precisamente de otro ser humano en estas interacciones humanas que llegan a conflictuarse, y es donde entra el derecho. Sin embargo, el derecho penal se cuece aparte porque el derecho penal te va a señalar qué conductas no debes de realizar. Y lo que estamos buscando son precisamente estas conductas prohibitivas. Normalmente se señala que el derecho penal se utiliza para prevenir delitos, cuando en realidad el derecho penal se encarga de los efectos del delito. Quien tendría que prevenir los delitos sería la criminología. La criminología vamos a entender como características principales el hecho de que sea interdisciplinaria y además sintética. La síntesis, entendiéndola como la descomposición de algo, la unión de las partes de forma inteligente para poderla entender, mientras el hecho de que sea interdisciplinaria, la criminología por sí no existe, sino que requiere de otras ciencias para que tengamos criminología. La antropología, la psicología, la sociología, la biología, pero no toda la antropología, ni toda la sociología, ni toda la biología, etcétera, sino aquella que es criminal. Pero cuando esta psicología criminal o la sociología criminal la utilizamos con otras, ya se convierte entonces en sintética interdisciplinaria y ya hablaríamos de una psicología criminológica, sociología criminológica, las cuales son más abarcadoras. Podemos sumarle en estos componentes mínimos de la criminología a la penología, a la victimología, ¿por qué no?, a la criminalística. Habrá quienes coloquen alguna otra ciencia o quiten, pero por eso podemos señalar que son los componentes mínimos. La política criminal se cuece aparte porque todos estos estudios, resultados, conclusiones que obtengamos de estas ciencias interdisciplinarias las vamos a aplicar en la política criminal. Es por eso que esta, señalo, se cuece aparte. Ok, entonces, vamos a observar estas características. ¿Por qué es sintética? Señalemos esta síntesis porque tiene su propio objeto y método de estudio. Vamos a referir que nuestro objeto de estudio es el ser biopsicosocial, este sujeto
de conducta antisocial. Es sintética, precisamente por lo que había comentado hace un momento, en el que vamos a identificar al sujeto en la esfera biológica, psicológica y social, los voy a separar y luego los voy a unir de forma inteligente. De esta manera ya puedo identificar sus factores predisponentes, los biológicos y los psicológicos, es decir, los que están dentro del sujeto como factores endógenos. Y a su vez, los factores exógenos, los preparantes, el tema social, si vive en una zona criminógena, a qué se dedican sus amigos, a qué se dedica su familia, sus redes de apoyo, cuánto gana, cuánto gasta, su estabilidad emocional, de noviazgo o de cuestión marital, laboral, etcétera. Es decir, factores tanto sociales, también como climáticos. Aquí estamos muy claros que en determinada zona o época del año se van a disparar más ciertos delitos, como por ejemplo los delitos sexuales están regularmente más asociados al tema de los lugares donde hace calor. El tema patrimonial, pues en los lugares donde hay un poder adquisitivo mucho más alto. Y dejamos estas ideas simplistas en el ejemplo de que quizá en los lugares con mayor pobreza habrá más delitos patrimoniales, lo cual no es verdad. Las estadísticas incluso así no lo indican, porque Oaxaca y Chiapas, a pesar de ser estados con un poder adquisitivo más bajo que otros, hay menos delincuencia que encontraríamos en estados en el que sí vamos a identificar que tengan un poder adquisitivo más alto. O esto lo podemos encontrar incluso en el año. En diciembre tienes más dinero, gastas más, comes más, etcétera. Son delitos patrimoniales. En primavera son delitos en tema sexual, ya que se deja la ropa, empieza el calor, y en verano, porque ahí hace más calor, entonces vamos a encontrar delitos que tienen que ver con el tema personal. Lesiones, homicidios. De esta manera podemos identificar, según la escuela cartográfica, un mapa donde identificamos en qué periodo es donde se cometen más delitos. Pero esto lo podemos encontrar también en como la escuela de Chicago, por ejemplo, en el que identificaremos que hay ciertas zonas donde se van a cometer más delitos, y esto tiene que ver inclusive con las casas acabadas o si son inacabadas, las calles limpias o si están pintadas, la gente que logra concentrarse, que se guetiza, entonces se amuralla, coloca vigilancia, pone cámaras, y los que están afuera, la periferia, bueno, pues será la parte donde se va a concentrar más la delincuencia. Luego tenemos que sea causal explicativa. Las cadenas causales. La causa de la causa es causa del mal causado. Al final del día nadie comete delitos porque tiene necesidad, porque es pobre, porque es malo, porque así nació. No. Vamos a identificar estos factores en la parte de la criminalidad y las causas en la parte del criminal. Es decir, en la clínica criminológica, sobre todo es donde vamos a identificar estas cadenas causales. La causa de la causa se señala es causa del mal causado. Son cadenas causales donde vamos a identificar entonces que nadie comete delitos por una única causa. Y a su vez vamos a encontrar aquí que sea natural y cultural. ¿Por qué motivo? Porque en toda época y en todo lugar siempre han existido delitos. Esto nos da a entender que siempre los habrá. No podemos señalar que vamos a erradicar los delitos. Vamos a bajar los índices, pero erradicarlos es imposible. Siempre estará acompañado del ser humano. Y a su vez, entonces, tiene evidentemente la conducta antisocial, pues un contexto social. Partimos de estas construcciones sociales. Ok. Señala entonces Manzanera. No es pues la criminología el estudio de los criminales tomando como criminal al asesino, sino que es el estudio de los criminales tomando como tales a todos aquellos que cometen alguna conducta antisocial. Y aquí lo tenemos más claro entonces. De lo que se va a encargar la criminología no es de criminal de conducta sistemática. Va a ser de cualquiera que desplace conductas antisociales y, como ya hemos platicado anteriormente, incluso del estudio de las conductas prosociales. De esta manera, objeto de estudio, ya para finalizar, conductas antisociales, y hablamos también de los sujetos que las cometen. Las características principales de la criminología, que sea sintética e interdisciplinaria.
¿Cuál es la finalidad? Prevenir delitos, llevar a cabo un control social para que controlar la delincuencia. ¿De qué se va a ocupar? Pues la vamos a encontrar en varios sitios. Va a colaborar con la policía, vamos a realizar líneas de investigación, podemos observar la predisposición de alguien hacia la conducta criminal. E inclusive, si hablamos que la principal ocupación es la parte preventiva, ¿qué hacen los exmilitares como directores de las policías? ¿Qué hacen los exmilitares como sujetos que están en los centros penitenciarios de directores? No, coloca ahí un criminólogo, coloca al perito en criminalística, sujetos que se dedican precisamente al estudio de lo que estamos platicando en este momento. Es la única manera en la que podríamos llegar a bajar los índices delictivos. No con un militar que te va a aportar que disciplina, sí, pero y luego los conocimientos necesarios, quienes se encargan del estudio del fenómeno criminal, pues ya tenemos entonces varios egresados que evidentemente van a reunir los conocimientos necesarios para poderlo prevenir. E inclusive, si los dejamos a los criminólogos en las secundarias, en los bachilleratos, es difícil que la sociedad lo acepte porque, híjole, papá, mamá, preséntate en la escuela, en la secundaria, porque el criminólogo quiere verlos. Lo primero que van a pensar es, mi hijo no es un criminal, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Por qué van a llevar un criminólogo a la escuela? Pero sería lo ideal para identificar entonces este tipo de conductas antisociales y a su vez factores de riesgo para adelantarnos, para estar un paso adelante del fenómeno criminal. Y de esta manera, pues evitar a que pase el delito y al rato todos nos estamos quejando cuando en realidad muchos de los delitos que se desplazan hoy en día tuvieron su nacimiento, su surgimiento desde el seno familiar o podríamos haberlos identificado para que no se cometieran. Muchas gracias por tu atención. Tenemos 2 canales aquí. Si no te has suscrito, ojalá y te puedas suscribir. Si tienes comentarios, con mucho gusto te voy a contestar. Si te agradó el video, ojalá y nos regales un like. Y si no te quita nada, aquí te dejo otros videos y el botón para que te suscribas. Muchas gracias y ojalá y nos permita seguir subiendo contenido. Adiós.